propios internos como de parte de un punto de vista directivo. Y después, por otro lado, basamos nuestra gestión en 3 ejes principales, que es la transparencia, la cercanía al socio y el buscar ser cada vez más profesionales. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Gustavo García, vicepresidente de Vélez Sarsfield, reciente campeón del fútbol argentino. Vélez logró una transformación notable al pasar de luchar por la permanencia a consagrarse campeón en tan solo un año. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Gustavo, buenas tardes. Primero que todo, gracias y felicitaciones. Son los recientes campeones del fútbol argentino, un torneo largo, que al final, costó más de lo que se pensaba. Un torneo de muchísimos equipos, por lo cual indica lo difícil que es. Y ustedes han salido campeones, así que primero que nada, como te decía, felicitarte y agradecerte por estar acá presente. Bueno, hola Federico. Bueno, gracias por la invitación. Como vos decías, un torneo largo y con toda la complejidad que hay detrás de este tipo de torneos en un fútbol argentino cada vez más desafiante. Pero contentos con el resultado final y ahora con la difícil tarea de sostener nuestra realidad actual y usarlo como base para nuevos objetivos. Así que vamos por eso. Bueno, vamos a empezar con lo más saliente de lo que ha pasado con Vélez en estos últimos 2 años, en este último año. Vélez históricamente, o por lo menos en la década del 90 y de los 2000, se ha destacado por ser una institución ejemplar, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional. Después tuvo un periodo quizás que no brilló tanto, pero hace 1 año y medio la situación no era la mejor. Había una dirigencia, un gobierno que estaba en el club, que aparentemente las cosas no iban saliendo. Hubo elecciones, Vélez estuvo peleando el descenso, empezó a jugar finales, ahora sale campeón. Contanos un poco de dónde venís, cómo apareció esta oportunidad y cómo llegaron a la institución. Y ya vamos a seguir hablando de en cuán poco tiempo lograron este torneo, pero empecemos por ahí. Bueno, básicamente yo soy un socio que muchos tiempos, los últimos prácticamente 7-8 años, vivió a distancia el club. Sí, siempre muy atento a la realidad cotidiana de todos los ámbitos del club, porque hay que también decir que Vélez es un club social, deportivo y cultural. Y Vélez tiene por fuera del fútbol también un mundo muy interesante, que son 25 actividades deportivas, alrededor de 10.000 deportistas. Después, por otro lado, tiene su instituto educativo con 4 niveles. Pero a mí me tomaba estar afuera por decisiones personales y de vida y de desarrollo laboral. Y siempre muy involucrado en el día a día, tratando de aportar ideas, hasta que, por suerte, una agrupación política en el club me dio la oportunidad y de poder mostrar mi trabajo, mis ideas o lo que tenía yo para aportar, horas de trabajo también y de colaboración. Y este último año se armó una coalición desde el punto de vista político en el club. Somos 2 agrupaciones políticas y 2 espacios de socios que nos juntamos básicamente por la realidad que nosotros veíamos y nos preocupaba del club. Vélez estaba casi de rodillas, como decimos acá en Argentina, desde el punto de vista institucional y deportivo. Y también creíamos que desde el punto de vista histórico y en términos de gestión, Vélez estaba enfrente a un punto de inflexión. Vélez es un club que está cercano a cumplir los 115 años y Vélez es el club con mayor permanencia en la A, por fuera de Boca. Entonces Vélez estuvo los últimos 80 años en la A. ¿Qué significaba esto? Que no estábamos acostumbrados a pelear una situación dramática en punto de vista de permanencia de categoría. Entonces, y con todo lo que eso arrastra, ¿no? El resultado deportivo que en Argentina se vive tan a flor de piel, todo lo que arrastra en términos institucionales. Así que, involucrarme, trabajar, presentar proyectos y, ahí surgió la chance de ser vicepresidente del club, que obviamente es el orgullo más grande que voy a tener en mi vida, estoy 100% seguro. Y determinó que vuelva al país después de muchos años y volver a involucrarme un poco también en la rutina desde el punto de vista cultural, social y todo eso. Pero nada, feliz por ese lado y contento de aportar y de poder transformar un poco ese escenario inicial que tenía muchas aristas a este escenario que contamos hoy en día
y de cara a futuro. Recién decías que estuviste un tiempo afuera y, si no hice mal la investigación, vos fundaste la Peña de Vélez en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Te pregunto cómo fue volver a Argentina con esta agrupación y que cuentes un poco con qué se encontraron en el club, ¿no? ¿Era un problema económico? ¿Era un problema que no había un plan estratégico, una visión, no estaba ordenado? ¿Con qué se encuentran y qué es lo primero que empiezan a hacer para empezar a ordenar? Como bien decías, un club con semejante magnitud de deportistas y demás cuestiones. Bueno, sí, en Barcelona fui uno, junto con otros 3 hinchas de Vélez y socios, fundamos La Peña, que la verdad estaba bueno porque era un lugar de resguardo, si se quiere, y de cuidado. Digo, más allá de también, obviamente, la parte de hincha y amor por el club, también hay una parte que éramos todos argentinos y bueno, todos un poco en la misma sintonía. Así que nada, funcionó muy bien eso. Pero bueno, como escenario inicial o que nos encontramos básicamente en un club muy golpeado en todas sus líneas, un club obsoleto en algunas áreas estratégicas del club, con también una cantidad de empleados significativa, pero con un criterio de distribución malo, o sea, básicamente sin planificación, sin procesos. Entonces, nada, intentamos, por lo menos en ese diagnóstico inicial, y vuelvo a decir, estábamos bastante comprometidos con el tema también deportivo, entonces fue complejo el mover esa cultura organizacional y gestionar ese cambio que necesitaba el club en búsqueda de una excelencia administrativa que es innegociable, ¿viste? No se puede lograr una excelencia deportiva sin tener una excelencia administrativa. Y bueno, y esto es un camino que continúa. Hemos hecho mucho este año, pero esto es una planificación de 3 años y siempre lo comentamos, de que esto no es una carrera de velocidad, sino que es de resistencia. Y en términos de resistencia, porque muchas veces estamos dentro de un contexto interno de club propio y también estamos dentro de un contexto externo de una condición, política, económica, social de Argentina, que por momentos es muy cambiante y muy compleja. Y bueno, esto un poco determina el accionar interno de la toma de decisiones en muchas oportunidades. Pero bueno, sí, administrativamente, financieramente, áreas de compras, áreas de marketing, legales, mantenimiento propio. Vélez es un club muy grande en términos de infraestructura. Vélez, su polideportivo es de 14 hectáreas. Tiene su centro de entrenamiento, que es la Villa Olímpica, alrededor de 9 hectáreas, a 15 a 20 minutos del estadio. Vuelvo a decir, el estadio, que es un estadio que se construyó para el Mundial. Se terminaron las últimas reformas en 1978, para lo que fue la Copa del Mundo del 78 en Argentina. Y un instituto con 3.000 alumnos. Toda esa infraestructura estaba muy golpeada y muy abandonada. Entonces, bueno, con bastantes frentes en rojo vivo, te diría. Y bueno, por eso también determinó un poco nuestro accionar desde el punto de vista dirigencial, por fuera también de la línea operativa del club en términos gerencial, pero básicamente estábamos nosotros a la par de los gerentes en la microgestión diaria del club. Y bueno, y ahora, después de un año, recién ahora nos estamos un poco empezando a despegar y empezar a pensar un poco desde el punto de vista estratégico, porque bueno, hasta este momento fue un poco apagar incendios por momentos. Bueno, fue apagar incendios, pero con resultados positivos en el corto plazo, ¿no? Que muchas veces puedes empezar a apagar incendios y así todo el resultado no te favorece. En términos, como bien decías, de gestión, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Fue, no sé, buscar gerentes especializados en determinadas áreas puntuales? ¿Fue primero armar un plan estratégico, después ordenarse? ¿Cuáles fueron las primeras medidas iniciales? Que es la realidad que sucede en muchos clubes de Argentina, que no hay una gestión quizás profesional o que no se piensa, como vos decís, con procesos. Entonces, ¿cuáles fueron por ahí los puntos claves para que ustedes, que si bien están más orientados a nivel quizás político o estratégico y no tan operativo, fueran a hacer o a buscar para que puedan empezar a ordenar de a poco esas áreas, que vos me dirás cuáles fueron las más importantes desde tu punto de vista? Mira, inicialmente nosotros, como mencioné, somos una unidad política y de espacios. Entonces, inicialmente, primero lo que acordamos fue tener unos principios básicos de gestión internos, porque también era, bueno, nos conocemos en campaña, pero también nos tenemos que conocer trabajando. Y entonces había una parte ahí de esa unidad que se logra en gestión, básicamente. Entonces, bueno, generamos unos acuerdos básicos de gestión propios internos, como nosotros de parte de un punto de vista directivo. Y después, por otro lado, basamos nuestra gestión en 3 ejes principales, que es la transparencia,
la cercanía al socio y el buscar ser cada vez más profesionales. A partir de eso fuimos desarrollando diferentes acciones y desde el punto de vista de planificación, nuestra intención fue cambiar algunos perfiles desde el punto de vista gerencial que nosotros notábamos que no iban, no porque no iban por nuestra línea, pero sí nosotros teníamos cierta preferencia a otro tipo de gerencias con un trabajo más transversal dentro del club. Y bueno, fuimos por esa opción primero, pero también nos llevó mucho tiempo, o sea, hasta hace poco no teníamos gerente general del club, tuvimos una búsqueda casi de 10 meses, te diría. Y bueno, nosotros bajar los lineamientos, pero también empoderar un poco a las personas que están en el punto de vista operativo para que ellos lleven el día a día del club y nosotros un poco empezar a pensar estratégicamente. Pero te diría que básicamente fue primero una parte social en términos de comunicación y de cercanía al socio a través de ciertas acciones, porque el socio estaba alejado del club. El Vélez era un club que era vallado, todos los partidos locales vallado y no podían acceder los socios al club. Entonces, primero una política social en términos de volver a acercar los socios al club y que el club se acerque a los socios. Después, desde el punto de vista de transparencia, basamos también un punto de vista ahí de asambleas informativas. Cada 3 meses realizamos asambleas con los socios y les íbamos contando cómo íbamos y detallábamos al punto máximo cada mercado de pase, cada nuevo organismo que se creaba dentro del club, sea comisión, subcomisión. Creamos la Defensoría del Socio porque también notábamos que veníamos bastante golpeados y peligraba ciertos derechos desde el punto de vista estatutarios para los socios. Y después, bueno, mucho, como te dije, buscarse cada vez más profesional desde el punto de vista directivo y operativo, y esto trasladado a los procesos. El club no tenía mucha estructura en términos de procesos, o sea, en lo que es la gestión de compras, en la gestión de sus almacenes desde el punto de vista de mantenimiento, no había stock. Entonces también hemos trabajado durante todo este año con las gerencias en la cuestión esta, ¿viste? Se pagaba, por decirte un ejemplo, había contrataciones directas, no se licitaba, no se armaban pliegos, se pagaban facturas sin órdenes de compra. Entonces, bueno, eso en una cultura organizacional de casi 1.000 empleados, con una antigüedad promedio de 8 a 12 años, mover todo eso, esa maquinaria, es un desafío enorme en términos de cultura organizacional. Y que mencionas la llegada con el socio, vos hasta hace poco eras uno de esos socios, era uno de esos hinchas que iban a la cancha, bueno, y alentando también a distancia, y decidís ponerte no del otro lado del mostrador porque siguen siendo hinchas y están para el socio, pero ¿cómo empiezan a escuchar las demandas de los hinchas, ¿no? Digo, ¿qué recursos utilizan? Juntarse los días de partido, formularios vía mail, no sé, para los asociados. ¿Cómo empiezan a escuchar las necesidades para poder empezar a darle al socio lo que está buscando y lo que necesita? En primer lugar, siempre viste como Vélez siempre decimos, es una familia. Acá en Vélez prácticamente nos conocemos todos con todos, aunque Vélez creció enorme, un montón creció Vélez. La verdad que el crecimiento vertical de Vélez es apabullante por momentos, pero también, viste, yo creo que ahí tuvimos un déficit que fue no acompañar el crecimiento, desde el punto de vista de crecimiento horizontal, de departamentos, estructura. Pero vuelvo a decirte, somos una familia y nosotros, el socio sabe que nosotros los directivos caminamos el club, estamos muy presentes, entonces la charla con el socio, ese termómetro es cotidiano. Tan simple como venir un fin de semana al polideportivo donde ingresan 25.000 personas al club por fin de semana. Esto es una actividad normal del polideportivo con esas 25 actividades. Entonces ahí uno tiene un termómetro diario del club. Y después creamos mecanismos, ¿viste? Obviamente también encontramos una base de socio un poco débil y en términos de qué tan fiel es el dato o la carga o la actualización de datos. Entonces también tuvimos que hacer algún tipo de campaña de actualización de datos para llegar mejor al socio y que el socio también tenga canales más directos con el club. Pero sí, campañas de marketing, realizamos en algunos sectores por ahí un tanto más masivos, como es el polideportivo, encuestas, hacemos encuestas de calidad que le permita al socio expresarse y a partir de ahí nosotros, almacenar, segmentar y a partir de ahí generar los planes de acción. Y estamos
tenemos en idea a futuro también desarrollar un poco todo lo que es la parte de innovación tecnológica en términos de, bueno, cómo llega, cuál es la conectividad que tenemos desde el punto de vista digital con nuestros socios. Y bueno, y a partir de ahí buscar, en cierta forma, bueno, el prestar servicios cada vez más personalizados. Y en ese aspecto de traer tecnología, innovación, ¿qué cuestiones quizás del ámbito privado, ¿no? Que muchas veces, no es que esté mal visto, pero históricamente se asociaba al ámbito privado como malo para el club, pero hoy en día, como decíamos bien, hay procesos, hay gestiones que deben adquirirse en clubes también. ¿Cuáles fueron esas cosas del sector privado que vos decís, esto es muy importante, como decíamos antes en los procesos, en cuestiones puntuales que puedas destacar, como bien decías recién lo de las acciones de marketing y de los socios? Mira, respecto a las acciones de los privados, siempre el club necesita tener partners estratégicos que nos ayuden a llevar adelante acciones. También porque esta es una industria deportiva que avanza a una velocidad y por momentos, vuelvo a decir, con el entorno externo e interno del club, por momentos es difícil estar en ese volumen y en esa dinámica. Pero bueno, actualmente estamos trabajando una idea de trabajar con un partner estratégico privado, todo lo que es el servicio, bueno, del fan engagement, de todo lo que es el ranking de socios, que estamos intentando también consolidar esa parte. Después, del punto de vista de comunicación, siempre buscamos tener alianzas para generar una comunicación más directa, más fluida con los socios y también ser más receptivos y a partir de ahí, bueno, ver, evaluar qué conducta tomar con ellos. Pero bueno, también debo decir que por momentos la cabeza o las ideas van a una velocidad y la estructura es complejo, ¿viste? Vélez en punto de vista de innovación, tecnología y sistemas, encontramos un club obsoleto. Por decirte un dato, el hardware de Vélez tiene una antigüedad de 30 años. Y es un dato, no es una opinión. Entonces, cuando uno quiere implementar ciertas cuestiones con partners estratégicos, digo, tan simple como por ahí SAP, se encuentra que un porcentaje muy grande de todo lo que es la parte del parque tecnológico del club no lo acepta. Entonces uno tiene que actualizar o comprar directamente máquinas nuevas y bueno, eso requiere una inversión considerable en términos de, vuelvo a decir, de lo masivo que es la nómina de Vélez en términos de empleados. Y bueno, viste, a veces uno tiene que empezar a darle prioridades, pero bueno, esa es la realidad. Pero sí, siempre estamos abiertos y nos hemos juntado con un montón de partners estratégicos por diferentes sectores y diferentes cuestiones e intentamos involucrarlos porque, vuelvo a decir, necesitamos que el club dé ese salto de calidad y empezar a buscar un crecimiento más que lineal, te diría exponencial en ciertas áreas, porque también entendemos que esto es una industria y no se compite 90 minutos y se compite 24/7 en todas las áreas del club. Justo que hablabas de inversiones, ¿no? Cuando llegaron al club, el club estaba sin dinero, tenía un poco para utilizar y reinvertir, tuvieron que vender jugadores para acomodar los números. ¿Con qué se encontraron a nivel financiero y cuál fue el plan para poder salir y armar un plan sostenible? Bueno, en términos de por ahí modelo del club, Vélez es un club formador. Vélez tiene alrededor de 1.000 futbolistas en lo que son sus divisiones inferiores. Entonces nosotros tenemos un modelo en cierta forma también de exportador de jugadores. Y Vélez históricamente es muy reconocido en Argentina por esto, o sea, todo lo que es la parte de divisiones inferiores o lo que se llama por ahí afuera la Academy. Entonces, bueno, nosotros contamos con un escenario de deudas significativo y nosotros asumimos en noviembre y tuvimos el primer mercado de pases en enero, donde tuvimos que salir a vender jugadores porque, bueno, también teníamos muchas deudas y obligaciones pendientes que hemos subsanado algunas y unas, obviamente, al ser una nueva comisión directiva, por ahí ameritaba una renegociación en términos de plazos, que también eso nos llevó un arduo trabajo y pudimos consolidar un modelo financiero actualmente que nos permita trabajar en un déficit operativo que tiene el club. El club, vuelvo a decir, por lo grande que es, por su planta de empleados y todo lo que significa tener una estructura de 14 hectáreas, 9 hectáreas, un estadio y un instituto, el club actualmente genera un déficit operativo y por eso dependemos también un poco de este modelo exportador que
nos dé ese balance y por momentos también de ganancia. Ahí para dar algunos números, del último balance publicado, el gasto ordinario es de 63 millones, lo cual es un número muy, muy alto y como bien decías, el sueldo de personal es aproximadamente el 46%, a diferencia que en el 2017 era del 58%, pero bueno, se redujo bastante en estos años, pero bueno, sigue siendo un porcentaje muy alto. Te quería preguntar sobre qué es el fondo de reserva, ¿no? Que bueno, uno lo puede investigar también en la página del club, pero me pareció algo muy interesante que tienen ahí publicado y me gustaría que cuentes un poco para los que nos escuchan de qué se trata este fondo de reserva. Bueno, el fondo de reserva surge frente a la fotografía de encontrarnos un club de infraestructura a nivel de infraestructura y de mantenimiento muy golpeado. Entonces, nosotros no teníamos capital de inversión inicial y tomamos la decisión de que, bueno, frente a los mercados de pases, destinar un porcentaje de las ventas a infraestructura del club. Obviamente primero se creó también la comisión del fondo de reserva, que lo que busca esto en cierta forma es democratizar la información y quiénes son las personas que van a estar un poco controlando este fondo y el uso de estos fondos y el destino de estos fondos. Entonces se creó una comisión del fondo de reserva que involucra todos los actores, si se quiere, de la vida institucional del club. En términos de que obviamente hay el presidente del oficialismo, o sea, de la comisión directiva actual, pero también tiene dentro de la estructura perfiles o miembros de lo que es la oposición política nuestra, ¿no? O sea, de todas las agrupaciones políticas del club. Eso le da cierta transparencia y cierto también, si se quiere, control del fondo. Y siempre se trabaja, o la idea está involucrar un mínimo y un máximo de lo que es el mercado de pases, siendo 5% y el máximo de 15%. Nosotros en este primer mercado de pase destinamos un 7% a obras de infraestructura, que obviamente nosotros a través también de una comisión que se creó, que es la de del Fondo de Reserva, se justamente busca, bueno, cuáles son aquellas obras o cuál va a ser la prioridad de ejecución de obra en términos de una planificación integral del club, porque por ahí todo va destinado al estadio, pero viste, por ahí tenés otra urgencia en otro lado que amerita que sea otra orden. Y eso nos permitió, ese 7%, nos permitió iniciar ahora, se la obra de todo lo que es el recambio de luminaria LED en lo que es el estadio. Se acordó con Signify, que es también la empresa que hizo la iluminación de River Plate y bueno, acá en Argentina algunos estadios más, y también entiendo que estuvo en lo que es la parte de los estadios en el último mundial en Qatar. Entonces, bueno, esa obra va a estar a cargo de Signify por ellos. Y bueno, ese fondo de reserva nos dio esa posibilidad de poder realizar esta obra que consideramos que era necesaria, porque más allá de lo que es la parte de iluminación, es un cable de 12 pelos y uno de esos pelos es también la parte de fibra óptica, o sea que nos va a brindar también una cierta conectividad en lo que es todo el anillo del estadio. Y bueno, entendiendo que también jugamos Copa Libertadores el año que viene, que tiene ciertos requisitos Conmebol de punto de vista lumínicos, complementar eso, cumplirlo y bueno, y darle un salto de calidad al estadio, que bueno, es uno de los estadios más grandes de Argentina y muy histórico, y ameritaba este tipo de obra. Bueno, según los datos publicados también en este último mercado de pase, el monto que pudieron obtener es de más de $700.000, lo cual es un número muy, muy alto y que la verdad uno por ahí en el principio no tiene en mente utilizar parte de los porcentajes de las ventas de los jugadores en destinarlos a infraestructura u otras cosas y se termina perdiendo en el camino, y con esto lo pueden por lo menos direccionar con objetivos concretos. Y hablando de venta de jugadores, la pregunta que te hago es, en general, ¿no? En un club como Vélez, ¿cómo están distribuidos los ingresos? Es decir, el club tiene ingresos por televisación, tiene ingresos por competencias internacionales si las juega, tiene ingresos por, venta de jugadores. ¿Cómo está distribuido aproximadamente esto y qué hacen principalmente con la venta de los jugadores, que se entiende que es lo que más rédito en general es lo que sacan? Bueno, nosotros justo estamos discutiendo este año un poco esta cuestión del modelo de ingresos del club. Históricamente
Vélez te diría que el 70% de los ingresos los genera la venta de jugadores. Después, obviamente, hay porcentajes menores, pero que son significativos en el acumulado, porque es ese 30% restante que está distribuido entre los aranceles de las actividades deportivas, la cuota social, el instituto, todo lo que es la parte del colegio, de la escuela. Después tenés toda la parte menor, un poquito menor, tenés el rent, o sea, el concepto, la política de alquiler de estadio. Pero bueno, ahora nosotros, y también sponsoreo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en sponsoreo, por decirte un ejemplo, nosotros teníamos una casa de apuesta que también fue una política que llevó adelante el club, que tuvo bastante, por suerte, fue bien vista por todo el mundo de los clubes acá, y mismo tuvimos algún nombramiento en lo que es el Congreso de la Nación y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el término de que nosotros decidimos no renovar con una casa de apuesta, con lo que significa también las inversiones de las casas de apuesta, y apoyarnos y apostar un poco por el sector productivo del país, y hemos mejorado en términos de sponsoreo el 54% a valor dólar de los contratos entre el año pasado y nuestro main sponsor actualmente, que es Zafirus. Después también empezamos, por ejemplo, en sponsoreo a llevar adelante una política desde el punto de vista de las actividades deportivas, porque hoy todos los deportes, por más que sean amateur en el club, es un nicho y lo tomamos como tal. Entonces también en ciertas formas pudimos destinar colaboradores y llevar adelante una política de sponsoreo en cada de las actividades del club. Son 25, pero hay 5 o 6 que son las grandes deportes, hockey sobre césped, básquet, vóley, y que Vélez compite a nivel nacional en primeras categorías. Entonces Vélez es una vidriera a nivel nacional para cada deporte. Entonces también llevamos adelante eso, de mejorar un poco esa atracción desde el punto de vista de sponsorear las actividades. Y, por ejemplo, lo que es la política de estadio, de alquiler de estadio para recitales y también de deporte, ¿no? Porque Vélez tiene un partner estratégico. El otro día leía un informe de 37 años que estamos trabajando junto a la UAR, que es la Unión Argentina de Rugby. Y Vélez es la casa del rugby argentino, y Vélez es un punto muy estratégico desde el punto de vista de conciertos y de recitales y de festivales en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde el punto de vista de venue y el manejo del estadio, nos ha brindado un poco más de ingresos en ese sentido. Pero, vuelvo a decir, tenemos un club modelo exportador de jugadores, y los jugadores, esa venta de jugadores es, te diría, el 70% de lo que es la torta de ingresos actualmente. En lo que respecta al estadio, ahí te consulto, en lo que es más que nada conciertos, ¿no? Que tienen un acuerdo con una productora y esa productora se encarga de traerle los distintos recitales, eventos, o ¿qué tipo de acuerdo tienen? No, mira, hasta este año no teníamos, o sea, todo lo que fue 2024, no teníamos ningún tipo de contrato desde el punto de vista de exclusividad de productora. Sí hemos firmado actualmente un contrato con una productora bastante importante de acá de Argentina, para lo que es la exclusividad del estadio en términos 2025-2026. Esto obviamente es un modelo que, por ejemplo, yo sé que hay otros clubes que ya lo tomaron o que lo están llevando adelante, y bueno, en cierta forma es esto que vos hablabas, viste, de bueno, esta parte privada, bueno, es construir relaciones, y nosotros estamos convencidos que hemos tomado una buena decisión en términos de quién es la productora, qué es lo que nos pueden acercar al club también en términos de recital, y bueno, y construir con un partner este posicionamiento del estadio internacionalmente. Así que sí, actualmente hemos firmado hasta hace unos meses, 2-3 meses, y por 2025-2026. Está bueno porque en definitiva es un ingreso que a ustedes no les genera un gasto más que poner el venue a disposición, con obviamente los costos que eso tiene, pero bueno, es dinero que llega al club y que eso se puede después reinvertir, como bien decías, en otras actividades. Y ya que estamos hablando de música, hay un personaje de la música argentina internacional que es Bizarrap, que es muy importante para Vélez. Han hecho acciones de marketing, él siempre ha llevado a Vélez a un plano muy, muy alto. ¿Qué tipo de cosas han hecho con él y cuál es el vínculo que tiene él con ustedes y con el club y los hinchas? Bueno, la verdad que primero, sí, Bizarrap, hoy sabemos todo lo que representan, y por suerte tenemos la buena suerte de que es de Vélez y que es furioso de Vélez, así que
estamos muy contentos del vínculo que hemos desarrollado con él, también con toda la gente que trabaja alrededor de él, que hacen un trabajo enorme y es destacable. Sí, hemos hecho algunas acciones. La verdad que creo que le hemos dado, estoy muy contento también por ese lado, porque la relación ha crecido con tanta libertad de acción de ambas partes, que eso habla muy bien justamente del club y de él. Bizarrap es una persona que viene a los partidos, tiene una relación con los jugadores, es una persona que muy humilde, que también eso es para destacar de él, que se presta mucho y él sabe lo que significa Vélez para él y lo que significa tenerlo a él dentro de Vélez. Así que sí, hemos hecho algunas acciones, ha colaborado, ha promocionado diferentes actividades del club por fuera de lo que es el fútbol profesional, que por ahí es lo más llamativo o la mayor vidriera. Él está enterado de todo, vive los partidos a full, y ojalá a futuro podamos seguir haciendo acciones en conjunto, porque creemos que es una alianza enorme desde el punto de vista de fútbol y también un poco en concepto del entretenimiento, ¿no? Porque por ahí nosotros acá tenemos, yo siempre digo, acá en Vélez, en Argentina principalmente, hay un activo que en otro lado del mundo se vuelven locos, hasta ponen dinero, que es la pasión. Nosotros tenemos la pasión a flor de piel y uno acá la encuentra en cada esquina. Y por ahí en otras industrias no saben qué hacer o siguen invirtiendo para tratar de cómo permanecer los fanáticos sentados y si no se vayan a comer o directamente se vayan a sus casas. Entonces, nada, ojalá que esto, yo no tengo dudas que va a seguir potenciándose en nuestra relación, pero siempre teniendo como eje eso, ¿viste? Que dice, bueno, es un hincha característico del club y la pasión atraviesa a todos. Y bueno, y a partir de ahí seguro que se vendrán muchas cosas lindas y para ambos. Te quería preguntar sobre un tema que mencionabas anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad. Hoy en día en Argentina hay muchos clubes que tienen obviamente un rol social y en el caso de Vélez tiene una cantidad de deportes amateur abismal. Son pocos los clubes que tienen más de 10, 15, 20 disciplinas. Y lo que te quiero preguntar es cómo hacen y volviendo también un poco al tema anterior de los ingresos, ¿cómo hacen para que los deportes sean sostenibles? Muchas veces los deportes no son sostenibles y justamente sale del fútbol profesional el dinero para bancarlo, pero bueno, justamente es porque como hay un rol social que es predominante y prevalece por encima del interés económico, muchas veces esos ingresos se reparten y se distribuyen en los deportes. ¿Cómo hacen ustedes con los deportes? ¿Buscan también sponsors o alianzas con quizás marcas menores que sean quizás del barrio o de la zona, que con eso se puedan solventar ciertos gastos? ¿Va directamente de una venta? ¿Va directamente de lo que recaban del alquiler del estadio para los eventos? ¿Cómo hacen para no tener que cerrar una disciplina y poder, bueno, seguir siendo sostenibles o por lo menos que se puedan bancar y también con el instituto, ¿no? Bueno, obviamente vos lo acabas de decir, Fede, nosotros tenemos un rol social, deportivo y cultural porque es lo que representa, ¿viste? Mira, Vélez tiene 70.000 socios y si uno toma el estadio como kilómetro cero se va a dar cuenta que casi el 80-90% de los socios viven en un radio muy cercano de kilómetros del club. Entonces Vélez, eso lo que te demuestra es que Vélez es una máquina de traccionar con la comunidad. Vélez tracciona con la comunidad. Entonces, nosotros tenemos ese rol social del cual estamos muy orgullosos, porque también creemos que somos un club diferente en Argentina. Te diría que tal vez River es un poco en condiciones similares de estructura, pero después no tenés muchos clubes que tengan nada, el abanico de cuestiones que tiene Vélez, que es enorme. Y hoy actualmente estamos trabajando bastante en tratar de ser más sostenibles en cada deporte. Obviamente el escenario inicial fue muy complejo, un simple número, pero por ahí es un dato que por ahí ayuda a clarificar. Entre ingresos de aranceles y si se quiere por ahí el costo laboral, el ratio daba 0,09 hace un año y hoy estamos en 0,65. Entonces, hoy hay algunos deportes de esos 25 que ya no dan pérdida. Obviamente son los menos, pero hoy estamos hablando alrededor de 8 a 9 deportes que no dan pérdida, que es un trabajo, te voy a ser sincero, es casi lleva muchas horas sin dormir para intentar de que esos números den, pero
Pero bueno, obviamente, vuelvo a decirte, yo creo que también tuvimos 3 o 4 cuestiones de gestión que fueron estratégicas. Uno fue la parte de empezar a tomar los deportes como un nicho desde el punto de vista de sponsoreo y tratar de buscar herramientas ahí. Y después otra cuestión fue el trabajar el control arancelario, ¿viste? Porque Vélez es un club enorme, pero también es que es necesario tener un control de, bueno, cuántos socios pagan, en qué términos pagan, de qué forma pagan. Entonces se hizo un trabajo enorme con nuestras herramientas, porque por ahí en cierta forma es manual, porque por ahí no contamos con ciertos desarrollos tecnológicos, pero bueno, eso habla también del espíritu de colaboración que tiene el club, ¿viste? Se hizo un trabajo desde el punto de vista de control arancelario, se hizo un trabajo también de toda la parte de las listas de esperas. Vélez en sus actividades tiene listas de espera, que por ahí, por un término de infraestructura, no puedes meter más gente a realizar la actividad porque no te dan los metros. Pero bueno, se ha trabajado en las listas de esperas y se ha cambiado en cierta forma la lista de espera por una oportunidad de repesca y hemos empezado a capitalizar eso. Vélez ha recuperado en términos de lista de espera el 40%, con un trabajo de propuesta comercial, en tratar de decir, bueno, estas son las actividades con menos aranceles y bueno, ofrecerlas, buscarle la vuelta, buscar cómo llegar a los socios y bueno, se ha trabajado en eso, también hemos recuperado el 40%. Y bueno, de esa forma y también una política de acompañar en términos de cómo Argentina tiene esta cuestión inflacionaria, acompañar en términos de, bueno, acompañamos la inflación en lo que es por ahí las actividades de los aranceles para no quedarnos tan por detrás, porque digo, tenés la inflación y tenés la parte también de paritarias, de lo que es la parte de empleados del club, y bueno, y si uno no está a la par o yendo ahí cerquita, nada, la brecha se hace cada vez más grande y después también te lleva a tomar medidas que son antipáticas, que viste es aumentar aranceles por 3 dígitos. Entonces, bueno, por ahí inicialmente yo sé que se han tomado algunas decisiones duras desde el punto de vista arancelario, de cuota social, pero hoy es tratar de ir más cerrando esa brecha y por suerte lo estamos logrando. Obviamente la intención es seguir trabajando para que ese 0,65 se logre llegar al 1, que por lo menos nos da un poquito más de marco de equidad entre lo que ingresa y lo que sale del club. Puntualmente sobre eso te hacía la pregunta, ¿no? Porque muchas veces quizás lo que primero uno piensa es, bueno, hay que aumentar la cuota, pero obviamente es una medida, como decías vos, antipática. Entonces de ahí lo que tenés que hacer es generar volumen, pero al generar volumen no tenés la infraestructura para poder soportarlo. Entonces era esa la cuestión para consultar, porque muchas veces, como bien decíamos, no hay sponsors o no hay marcas que quieran invertir en ciertos deportes y es muy difícil para esos deportes sostenerse. Ya por ahí para ese deportista comprar todo el equipamiento es un costo y muchas veces está el desafío de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea lo más sostenible posible o sea lo menos costoso posible para ese deportista y para ese socio? Tal cual, mismo vos, Fede, para decirte por ahí otro dato, en lo que es el deportivo, nosotros teníamos cuando iniciamos 16 contratos institucionalizados del tema de sponsoreo en 25 actividades y hoy estamos alrededor de 54 contratos y todos institucionalizados y con un incremento de ingresos de casi el 200%. En total del club el crecimiento en términos de sponsoreo pasamos de 1.200.000 en dólares a casi 3 millones de dólares en un año. Y de esos 3 millones de dólares, casi 300.000 dólares, es decir, 10%, es de las actividades deportivas. Entonces, siempre pensando esto en una gestión de 3 años, ¿viste? Obviamente, si vos me preguntás a la comisión directiva o queremos seguir aumentándolo, porque es un poco el sustento de esto, de ser sostenible, pero también entender de que, bueno, ¿viste? No hay que ir rápido, hay que ir con un proceso ordenado y buscando los resultados y las métricas, que también es difícil desde el punto de vista del club y de gestión generar esas métricas, porque al no tener tantos sistemas desarrollados o tantas bases de datos confiables, estamos en desarrollo también de tener métricas que sin duda, o sea, el famoso lema, lo que no se puede medir no se puede gestionar, entonces avanzando en ese sentido, pero bueno, en términos de número, esos son los números desde el punto de vista de sponsoreo. ¿Por qué Vélez es campeón? Vélez, cuando llegan, estaba peleando el descenso. Quisieron un buen mercado de pases, trajeron jugadores mejores de los que había. Los jugadores que había en realidad
eran buenos, pero no había un director deportivo, un técnico que representa al club. ¿Cuál fue la clave para hacer ese clic y que hoy Vélez sea competente en todos los torneos que juega? Mira, yo creo que hubo 3 o 4 puntos claves. El primero fue apostar a nuestro modelo de club, a nuestras inferiores, a nuestros chicos, a nuestros pibes, como le decimos acá, y apoyarnos en ellos para lo que es la conformación de lo que es el plantel profesional. Después, por el otro lado, fue involucrar a 2 perfiles muy interesantes y a todo su equipo de trabajo, que es Sebastián Pait y Ricky Álvarez, en lo que es la dirección deportiva y la dirección de fútbol, y generar una secretaría técnica en términos de videoanálisis, scouting, rendimiento deportivo, bioestadística. Entonces eso la verdad que es un equipo formidable, muy profesional y que también en cierta forma busca generar esa propiedad intelectual y que quede en el club, ¿viste? Porque por ahí los cuerpos técnicos traen sus equipos, pero una vez que dejan el club por diferentes razones se llevan esa información. Bueno, esto es lo que genera que el club sea dueño de esos datos y se haga un análisis integral, vuelvo a decir, teniendo las divisiones inferiores como uno de los puntos más fuertes del club, tanto fútbol profesional, fútbol amateur, que tengan una trazabilidad de datos y de metodología. Y después, por el otro lado, yo creo que también hemos sido inteligentes en lo que es la designación de Gustavo Quinteros como técnico y de su equipo de trabajo, como así también de los jugadores que hemos comprado en los diferentes mercados de pase, y buscar siempre ese mix entre esos jugadores de experiencia y los chicos, ¿viste? Los pibes que vienen con nuestro ADN y que la verdad que nos sentimos orgullosos. El otro día Vélez terminó casi mitad del equipo titular con divisiones inferiores. Y si uno busca hacia atrás, digo, en esta línea histórica, en el 94 salimos campeones del mundo contra el Milan y 7 de los 11 eran de divisiones inferiores. Entonces, fíjate el paralelismo, te estoy hablando hace 30 años, la mitad de los 11 y actualmente 6 de los 11. Y eso habla de una metodología y de un mecanismo de formación interdisciplinario que estamos convencidos que nosotros formamos jugadores, pero tenemos que formar personas, y también el mercado nos da los indicadores de que más allá de la búsqueda del talento están buscando jugadores cada vez más inteligentes. Entonces nosotros estamos en esa línea de trabajo, de este camino en un momento lo tiene la NBA, esto del rookie al pro. Bueno, trabajar en ese sentido, y bueno, creo que esos son 3 o 4 pilares que han llevado a Vélez sostenerse durante todo el año, porque Vélez salió campeón ahora, pero Vélez perdió una final, fue finalista en mayo y fue finalista hace una semana de Copa Argentina. Y Vélez el sábado vuelve a disputar otra copa. Entonces, fue finalista durante todo el año Vélez. Y ahora, como te dije al principio de todo, hay que revalidar y que esto que fue objetivo, bajarlo y que sea al piso y sea sostenible para el próximo año. Parece muy difícil en un fútbol argentino que es tan parejo, bueno, que haya sido tan rápida la recuperación y que hoy en día Vélez vuelva a estar a la altura de lo que es su historia y de lo que ha sido en estas últimas décadas. Contaste un poco, bueno, en estos minutos, todas las cosas, ¿no?, con las que se encontraron y con lo que necesita. Yo creo que quizá la respuesta va a ir un poco por lo que es la innovación y la tecnología. Pero ¿qué esperamos saber de Vélez a nivel gestión de club para el mediano y largo plazo? Mira, yo lo que creo que en términos de gestión de club, Vélez, yo miro mucho el 2030. Y en términos de que Vélez también va a cumplir 120 años. Y creo que hay que tener una hoja de ruta de todas las áreas del club, pero con algunos puntos estratégicos de cómo queremos construir el camino hacia el 2030 o hacia esos 120 años. En términos de gestión, en términos financieros, en términos administrativos, en términos de procesos, en términos de manual de calidad, en términos de capital humano. Pero hay que tenerlo claro y buscar que sea consensuado con todas aquellas personas o aquellos actores de la vida política del club. Porque por ahí lo que tiene los clubes, en cierta forma, estos mandatos de 3, 4 años, y por ahí el que asuma luego borrón y cuenta nueva. Y creo que ahí hay que buscar ciertos consensos y buscar
gestiones sostenibles en el tiempo. Sin duda, obviamente Argentina también va a estar en una vidriera interesante en el 2030, luego del anuncio que hizo Infantino en FIFA. Y creo que ahí tenemos otra nueva ventana, porque la primera ventana, yo siempre digo que es el momento que Argentina sale campeón del mundo. En el 2022 Argentina se pone en una vidriera, punto de vista de país y de fútbol, y a su vez Vélez también, porque Vélez tiene 2 campeones del mundo, Otamendi y Thiago Almada, y Vélez se puso ahora en una vidriera también muy interesante, pero tenemos que acompañar. Vélez va a seguir creciendo, hoy estamos en récord de socios, Vélez va a seguir creciendo, y nosotros tenemos que ser sostenibles y tenemos que generar las herramientas para acompañar ese crecimiento vertical, que muchas veces uno puede crecer hacia arriba, sea 1% como 1000%, pero el término de crecimiento o cuánto lo acompañamos es ese crecimiento horizontal, que entiendo que no es tan visible, entiendo que en términos políticos no sea tan redituable, pero que sin duda te da esa fortaleza de gestión y de toma de decisiones, y de también entender de que hay cuestiones que no podemos mirar para el costado, ¿viste? Hay cuestiones de tecnología, cuestiones de datos, cuestiones de servicios de nuestros socios, cuestiones de transparencia, y para eso uno tiene que tomar decisiones y poner a los mejores perfiles por fuera de los nombres, sino buscar los mejores perfiles para cada área. Y creo que ese es el desafío que tenemos todo el mundo de Vélez, porque es necesario que todos estemos en la misma fotografía, básicamente porque se gestiona con la gente, no se gestiona sin la gente, y por eso es necesario que todos los actores, hinchas, socios, directivos, empleados, colaboradores, todos con una única camiseta. Bueno, Gus, la verdad que quería felicitarte por todo lo logrado, de nuevo agradecerte por haber estado acá presente. Se nota que tienen las cosas muy claras y bueno, se ha manifestado en los resultados a nivel institucional y deportivo. Agradecerte este espacio acá y que sirva también de ejemplo para todos aquellos que también se encuentran en situaciones similares y con clubes quizás que no están en su mejor momento para que puedan de a poco, con buena gestión, poder sacarlos adelante y que vuelvan a cumplir el rol que tienen que cumplir los clubes, ¿no? Gracias, Federico. Bueno, sí, por suerte los resultados acompañaron y también un poco se plasmó lo que decía el famoso, la pelota no entra por azar. Y que yo tengo otro también que utilizo mucho, que es cuanto más trabajo, más suerte tengo. O cuanto más trabajamos, más suerte tenemos. Entonces me parece que esto es para contagiar. Y todo es bienvenido y todos son bienvenidos a sumarse y nada, porque en definitiva también crece nuestro fútbol a nivel país. Si tenemos clubes más transparentes, más cercanos al socio y más profesionales, sin duda esto se transmite y también habla de nuestra reputación, que es muy importante en términos de nación y en términos de clubes, ¿viste? Sea el club chico, mediano, grande, cada uno en su escala, tiene esa posibilidad y tiene esa oportunidad de trabajar mancomunadamente y de buscar asesoramiento entre nosotros, entre los clubes, entre directivos, entre gerencias, para mejorar nuestro fútbol. Y vuelvo a decir, por nuestro lado muy contentos con cerrar el año de la forma en que lo estamos cerrando y agradecerte por el espacio. Perfecto, bueno, nada, muchas gracias y